Muy buenas noches, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien desde casita. Les saludamos, les mandamos un fuerte abrazo de oso y un beso bien tronado para todos ahorita los que están conectados. Padre, gracias por hacernos partícipes de tu palabra. Gracias por dejarnos venir hoy ante ti para aprender acerca de estos maravillosos consejos, Dios. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Transforma nuestra mente, Señor, nuestro corazón con el lavamiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que tu palabra permee completamente en cada uno de nosotros. Danos la sabiduría que necesitamos para el día a día, para poder conducirnos en este mundo como dignos hijos tuyos. Señor, sabemos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el mismo de ayer, hoy y para siempre. Eres el que nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor, y que nos has dado un propósito único a cada uno de los que tenemos aliento de vida el día de hoy. Señor, aquí reunidos como hijos tuyos te queremos suplicar que nos hables a través de esta escritura. Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de afanes, de preocupaciones, de heridas, de quejas, de todo aquello que a ti no te agrada, Señor, y que tú nos conoces a cada uno de nosotros. Señor, muéstranos nuestro pecado para que entonces podamos venir ante ti, arrepentirnos y que tú nos sigas limpiando, Señor. Ayúdanos a comprenderte cada día más y a interesarnos, Señor. Queremos interesarnos en lo que a ti te interesa. Te agradecemos por esta campaña que está próxima a llevarse a cabo, si tú así lo permites, Señor. Gracias porque año con año hemos visto tus maravillas en estos lugares y lo que haces también con las personas que asisten a este evento, Padre. Te pido que tú sigas siendo el proveedor, que tú, como siempre, Señor, a través de todos nosotros y de muchísima más gente que tal vez no conocemos, sigas trayendo la provisión que necesitamos, Señor, para llevar a cabo esta campaña y atender a las personas que tú quieres que atendamos, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprenderte y avanzar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en Proverbios capítulo 26, el versículo 4 y 5. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El versículo 4 nos enseña literalmente esto, que sabes que no, como decimos coloquialmente en México, ¿no? No te pongas a su nivel, ¿no? O sea, si ves... ¿Qué? Palabras necias, oídos sordos. No sé. Algo así, ¿verdad? O sea, sabes que no te le pongas al tú por tú a alguien que es necio. Y es muy fácil engancharse, ¿no? Es muy fácil engancharse. Pero lo que dice, ¿sabes qué? No te pongas al tú por tú con el necio para que no seas tú también como él. O sea, no te rebajes a la necedad de una persona. Eso es algo importante. Y curiosamente es un error que muchas veces se comete, ¿no? O cometemos. El versículo 5 dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando tú y yo callamos, cuando alguien está diciendo algo que es incorrecto, cuando algo que es necio, muchas veces la gente se queda callada con tal de no debatir, de no discutir, y es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil decir, ya, que diga lo que quiera, que piense lo que quiera y ya. Pero muchas veces por no hablar o por no decir, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que está a tu alrededor puede ver que como nadie dijo nada, lo da por hecho como si fuera correcto. Y eso es algo mal. Hay ocasiones donde Dios sí nos llama a contestar y a expresar la verdad. Sí, efectivamente hay ocasiones donde Dios nos dice: no le eches las perlas a los cerdos. Es decir, guarda silencio, déjalos que hablen, no te defiendas, no, etcétera, ¿no? Pero aquí está hablando, ¿sabes qué? De que cuando una persona necia está hablando, dice: responde al necio como merece su necedad. Es decir, si alguien es necio, tú responde con verdad, con cordura.
para que no se estime sabio en su propia opinión. Es importante que expreses. Muchas veces es por la misma persona necia, para que pueda tal vez Dios le conceda abrir los ojos a su necedad y decir, chin, la regué, tienes razón, ¿no? Por eso a veces es importante nosotros hablar, y nos ha pasado también nosotros, o sea, cuántas veces hemos sido tal vez necios y no nos hemos dado cuenta hasta que alguien viene y nos dice lo que es correcto, y es así como un calambre que dices, chin, la regué, ¿no? ¿No te ha pasado? A mí sí. Sí, pero es ahí cuando vemos, ¿no? Que muchas veces siento que a veces la necedad viene, obvio cuando no conoces la palabra de Dios, pero también cuando quieres como ganar el punto o sobre todo en un conflicto, ¿no? En un conflicto a veces decimos muchas palabras necias y solamente por querer seguir en la contienda o en discordia, ¿no? Y a veces ni lo planeas así, no dices, ay, bueno, quiero seguir en la discordia, sino esa es la naturaleza, ¿no? Uno quiere como defenderse. También sabemos que cuando nos ataca o cuando dejamos que el enojo nos domine, pues entonces ahí ya vamos solos. Y dice la Biblia que en la ira no obra la justicia de Dios. Entonces ni siquiera podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y estamos siendo necios. Pero dice, responde al necio como merece su necedad. Muchas veces es ni decirle nada, ¿no? Y o, como bien dices, sacar la escritura y decir de dónde vienen las iras y contiendas, ¿no? Que si no es de tu carne y así, y muchas partes de la palabra que realmente nos aterrizan, ¿no? Y entonces podemos entender que la opinión del Señor es mejor que la que nosotros mismos podemos tener en ese momento de cualquier situación. Y es importante, te digo yo en ocasiones, por supuesto, he caído en la necedad, y qué importante es que alguien con sabiduría pueda decirte, sabes que no va por ahí, es por acá, o pide perdón porque lo dijiste de una manera que no era correcta, y sabes qué importante es que alguien pueda literalmente con sabiduría guiarnos y mostrarnos cuando somos necios. Qué horrible sería quedarnos en nuestro concepto de que estamos correctos, ¿no? Pero qué padre es cuando Dios da sabiduría a una persona para dirigirnos y corregirnos de la misma manera. O sea, nosotros tenemos que responder hacia la verdad, hacia lo correcto, y para que tal vez el necio pueda despertar y decir, chin, la regué, o estaba en lo incorrecto. O muchas veces no es por la persona necia, sino por el entorno, como lo decía hace rato, ¿no? Tal vez el hecho de que te quedes callado o te quedes callada, y no significa debatir, ni discutir, ni estar peleando, no está hablando de eso, pero sí está hablando de tal vez mostrar la verdad en medio de una necedad, en medio de una mentira, no quedarnos callados. Y muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Ahora, en el versículo 6 de Proverbios capítulo 26 dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Fíjate cómo habla estos versículos del necio, pero de una manera en la cual es como un padre hablando a sus hijos, diciendo, ten cuidado, hijo mío, no estés en camino de pecadores, no estés conviviendo con necios. Y este es un consejo de un padre a un hijo, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Cuida quién es el emisario de tu mensaje, sería la conclusión de este versículo, ¿no? Cuida muy bien quién es el emisario. ¿Por qué? Porque si tú compartes un mensaje que a su vez le estás pidiendo que lo comparta a otra persona, pero esa persona a la cual tú le compartes el mensaje es una persona necia, no es una persona sabia, puede meterte en mil broncas y tergiversar el mensaje. Ahora, esto lo quiero aterrizar para nosotros también como emisarios de la palabra de Dios. Todos los que somos servidores de Dios, ya sean pastores o ya sea diáconos, Dios también descansa su mensaje no en necios. Y esto es importante porque pues tristemente muchas veces hemos visto lo contrario,
y no significa que Dios lo esté respaldando. Dios respalda su palabra y su palabra nos indica quiénes son los que pueden compartir su palabra. Vamos por favor a Primera de Timoteo capítulo 3. Dios en Primera de Timoteo capítulo 3 nos da la respuesta precisamente a quién es el que puede compartir la palabra y quién también puede ser servidor. Y 1 Timoteo capítulo 3 para mí ha sido, desde que empecé el pastorado, ha sido como mi, ¿cómo podría llamarlo? ¿Como tu guía? Mi ¿no? guía, mi regla de medir, mi examen diario, Tu rendición de cuentas. Mi rendición de cuentas. Y puedes leerlo, amor, en lo que toso tantito. Ya, gracias. Lo voy a leer. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Fíjate, vamos paso a paso. El que anhela obispado, el que anhela ser obispo, la palabra obispo es aquel que es sobrevé, el sobreveedor, el que cuida una grey, el que cuida, el que supervisa, el que dirige, el que cuida un rebaño. Esa es la palabra obispo. Y dice, si alguno anhela obispado, el obispo, hay requisitos para ser un obispo. O sea, no es que cualquiera pueda ser obispo, sino hay requisitos. Y el obispo es el pastorado. Y vamos a ver cuáles son los requisitos en los cuales ustedes pueden a mí calificarme bíblicamente, ¿no? No de que, pues es que no me saludó. No, pues o sea, sí, eso está gacho y no se debe de hacer. Pero bíblicamente estos son los requisitos que todo pastor, todo obispo debemos, todo sacerdote debemos de ser calificados, porque esto fue lo que Dios mandó. No va Él a mandar emisarios o llamar a emisarios de su palabra, de algo tan sagrado como es su palabra, sin ponernos requisitos. Y estos son los requisitos que nos pone. Número 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, o sea, no hay de otra. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Intachable. Ajá. Que no tenga nada de qué acusarle, ¿no? Sí. O reprenderle. Uh-huh. Pero dice... que tenga buen testimonio. Buen ¿no? testimonio. Uh-huh. Que no sea tranza. Sí, o sea, de congruente, una sola cara. Ajá. ¿No? Que no, o sea, no doble ánimo. Ajá. ¿Qué más? Bueno, dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Es decir, tiene que ser casado. Dios pone como requisito en la Biblia que un obispo debe de ser casado. Marido de una sola mujer. Y esto es importante, porque tristemente dicen, bueno, sí, una mujer, pero una a la vez, ¿no? Pero ya llevas 3, brother. Eso no da testimonio, ¿no? Entonces tenemos que dar testimonio. Y dice, marido de una sola mujer, tan tan. Sobrio. Sobre una persona, en otra versión dice moderado. O sea, es pues serio en lo que merece seriedad, ¿no? Uh-huh. Para predicar la palabra, para trazar bien la escritura, o sea, realmente responsable en eso, ¿no? O sea, sobrio. ¿Vas a decir? Sí, sí. Okay. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Uh-huh. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Qué versículo tan importante? ¿Has escuchado esta frase que es muy triste y es muy dolorosa, que dicen, hijo de pastor lo peor?
pero se enfoca en el hijo, cuando la realidad no es que sea el hijo de pastor lo peor, es que tristemente los hijos que son rebeldes o se apartan del Señor es un error de nosotros como padres, y como pastores peor. Antes de estar cuidando a la iglesia, uno debe de cuidar de su hogar. El día que yo no sea cuidadoso de mi hija o de mi hijo, de mi esposa, que yo no provea para sus necesidades, que yo no cuide de su salud espiritual, pues ese día yo no puedo estar predicando afuera. Y eso es algo que debemos de cuidar los pastores. Y ahí dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando precisamente de qué, que el obispo debe de tener hijos también, debe de ser casado, debe de tener hijos. Ahora sí continuamos. Yo iba a decir de esta palabra gobernar. Una vez viste un estudio, ¿no?, donde explicabas lo que es la palabra gobernar, y me gustó el analizarlo, porque muchas veces pensamos que el gobernar siempre es mandar, ser como autoritario, o aquí se dice lo que yo digo y punto, ¿no? O sea, a veces pensamos que esa es la palabra gobernar, y gobernar significa cuidar, proteger, ver por las personas a las cuales él representa, ¿no? En un gobierno está para las personas, o sea, a veces dicen es servidor de nosotros, ¿no? Por decirlo, que luego dicen en la política y demás, pero viéndolo en este contexto, debe gobernar bien su casa, es eso, debe cuidar bien su casa, debe proteger bien su casa, debe de estar al cuidado de los suyos, al pendiente de los suyos, en su hogar, a su esposa, a sus hijos, ¿no? O sea, eso es gobernar bien su casa, ¿no? Como el caso de un gobernador, ¿no? Por ejemplo, aquí en Morelos. El gobernador de Morelos, ¿cuáles son las funciones del gobernador de Morelos? O sea, sí, efectivamente es autoridad, ¿no? Él tiene un rango de autoridad, por supuesto, pero ese rango de autoridad, ¿qué le implica? O sea, trae la responsabilidad. Trae una responsabilidad enorme, ¿no? Toda autoridad trae una responsabilidad. El gobernador de Morelos tiene toda la autoridad en el estado, pero tiene toda la responsabilidad de ¿qué? De proteger a la ciudadanía de Morelos, de proveer para la ciudadanía de Morelos de trabajos, de buscar que tengamos más ingresos. O sea, un gobernador de un estado, su responsabilidad y su trabajo es proteger, es cuidar, es buscar el beneficio de los ciudadanos de su estado. De la misma manera, un gobernante a nivel nacional, un presidente que es el que tiene mayor jerarquía, mayor autoridad, es el que debe de ver por los mexicanos. Tiene que ver la seguridad de los mexicanos, tiene que ver que haya más ingresos para los mexicanos, tiene que ver que haya más beneficios para los mexicanos, que estemos bien. Eso es gobernar. Es buscar el beneficio de tus gobernados. Es ver siempre por el beneficio de ellos. Eso es el ser gobernante. Cuando dice aquí que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me gusta también como dice la otra versión, dice y que hacer que sus hijos, obviamente, le obedezcan con el debido respeto, y pues eso no lo puedes lograr más que criando y educando y pasando tiempo y enseñando y modelando y siendo congruente y constante, ¿no? Constante en cada instante donde ves cualquier signo de falta de respeto, puedes retomar, ¿verdad? Y pues obviamente disciplina y obviamente platicar con el hijo también, ¿no? Y eso, la crianza, o sea, dice, y buscar que le obedezcan con el debido respeto, o sea, es eso, o sea, habla de que, pues, con toda honestidad, ¿no? Como dices, congruente. ¿Y qué más? El 5 dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ese versículo está fuertísimo,
¿Cómo pretendes cuidar de la iglesia del Señor cuando no sabes cuidar ni tu propia casa? O sea, ese versículo está heavy. Sí, o que descuidas, ¿no? Ajá. O que descuidas tu esposa, descuidas tus hijos, no sabes ni dónde están. Te hago un masajito. Entonces, eso, ¿no? O sea, pues si no sabe cuidar a los de adentro, pues cómo va a cuidar A los de afuera. a un gobierno mayor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cómo va a cuidar a la iglesia de Dios, ¿no? Eso está padrísimo. Uh-huh. Ahora, dice, no un neófito, no un ignorante de las escrituras, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Porque cuando alguien, y esto pasa mucho, ¿no? También, que Sí. los que se les dan algunas responsabilidades dentro del Mayores. ministerio, Ujú. pero son inmaduros en la fe, se suben a un ladrillo y se marean. ¿Alguna vez han conocido a alguien así? Y más allá de sí, o sea, claro, como que no tienes como, es como cuando un pequeño, ¿no? Y aquí dice recién convertido también la otra, pues hay cosas que todavía no aprendemos cuando estamos iniciando, ¿no? Una inmadurez. Y hay inmadurez y todavía estamos contaminados. De por sí vivimos en el mundo contaminado, ¿no? Y constantemente escuchamos tantas cosas que necesitamos estar purificando. Pero la verdad es que también cuando pasa un poco de tiempo, pues te das cuenta de a lo mejor decisiones que tomas o la perspectiva que tenías en ese momento, pues no era la adecuada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente eras tal vez un recién convertido. Por eso es que es como el consejo, la consigna o no, la lista. Dice, no debe ser un recién convertido. Uh-huh. No sea que vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. O sea, hablando acá a la banda, es que se suba un ladrillo y se maree. Bueno, ¿no? exacto. O sea, terminamos con eso. Ya se le subió al diácono. Pues sí, yo creo que cuando nos dan a todos mayor responsabilidad tan pronto sin que ni siquiera se ha ejercitado en nosotros un carácter, ¿no? Uh-huh. Porque no ha pasado tiempo, no han pasado las pruebas, no han pasado pues las aflicciones, las pruebas, todo lo que el Señor usa para pues, purificarnos, ¿no? Uh-huh. Y sacar lo que traemos y entonces darnos cuenta de su palabra. Entonces es eso, ¿no? Pues de repente ya es pues es como una carga pues yo siento como muy pesada, ¿no? Uh-huh. Luego el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, que otro requisito que Dios pone para los obispos, pastores, sacerdotes, es precisamente que tengamos buen testimonio de la gente no creyente. Que aún la gente no creyente pueda decir, no, pues este vato es íntegro, ¿no? O este vato es honesto. Y no que digan, ¿cómo crees que va a ser cristiano? No, hombre, si es retranza. No, hombre, si es bien mal hablado. No, hombre, si me lo encontré ayer en el antro. No, que va a andar siendo cristiano O sea, pues no, debemos de ser una sola cara, como decía mi esposa, ¿no? Ahora, esos son los requisitos que Dios pone, no lo pone yo, no lo pone la roca, no lo pone, no. Dios los pone en su preciosa palabra. Estos son los requisitos para que seas mi mensajero. Porque al final de cuentas, el obispo, el rabino, el pastor, el sacerdote, somos simplemente mensajeros de Dios. Y esto es el requisito para poder ser mensajero. Por eso el hecho de que Dios descanse en nosotros su mensaje es una gran responsabilidad. Dice la palabra de Dios que no se hagan muchos maestros unos de otros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y eso está heavy. Así es que, bueno, en fin, ya no voy a hablar de más. Pero vamos ahora al versículo 8. ¿Qué dices? Bien, pastor, dales duro, ¿no? A los obispos y a los pastores y todo, dales duro. No, pues espérate, ahí vienen los diáconos. Para los rugieres, ahí va. Versículo 8. ¿Puedes leerlo, bebé? Ay, bebé. Amor, ¿lo puedes leer? ¿Hace cuánto que no te dice? Desde antes de que tenía más bebés. Ay, antes de que tuviéramos bebés. Antes de que tuviéramos bebés. Los diáconos igualmente, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Te fijas? Que pide también requisitos para los servidores, para los que están sirviendo. Y si tú lees Hechos, me parece que es el capítulo 6, en Hechos capítulo 6, si no me equivoco, es cuando eligen a los 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban y Felipe también, me parece, en Hechos capítulo 6, cuando eligen a los diáconos, que son los que sirven las mesas, que son los que atendían a las viudas de los griegos y de los hebreos, los que servían el cafecito y las galletitas, ¿no? Y se piden requisitos. ¿Por qué? Porque es importante que demos buen testimonio de vidas transformadas los que estamos sirviendo a Dios, para no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos que quieren conocer de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Puedes leerlo? ¿El 10? Sí, continuamos. Y estos también eso ya lo dije. El 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fíjate, qué importante. Para las mujeres que quieren ser servidoras, para empezar, lo primero que les dice, ¿cuál es? Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sean honestas, ¿no? Transparentes, sean honestas, no doble cara, honestidad, transparencia. Y luego dice, no calumniadoras, no murmuradoras, no chismosas, no de las que hablan por radio pasillo, no de las que no te conté lo que pasó con fulanito, no te dije lo de Juanita, híjole, supiste lo que hizo. O sea, esas personas están descalificadas completamente para ser servidoras de Dios, no porque Hugo lo diga, no porque La Roca ponga requisitos, porque Dios en su preciosa palabra dice. Vale, está roncando. Ahora sí, continuamos, amor. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Igual, a los diáconos también les pide precisamente Dios, ¿sabes qué? Tienes que ser cuidadoso de tu casa. Igual, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y que gobiernen bien sus casas. Uh-huh. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 cómo Dios protege a la iglesia. Porque al final de cuentas, estos requisitos, ¿para qué son? ¿Por qué Dios pondría estos requisitos para los que queremos servir a Dios o para los que Dios ha llamado a servirle? A ver, escríbanos y díganos, ¿por qué Dios pondría o pone estos requisitos en todos los que queremos servir a Dios, tanto obispos como diáconos? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos escriben. Tantita agüita. Muchas gracias. A ver, chicos, ¿por qué Dios pondría requisitos? Porque los líderes en la iglesia representan a Jesús y su carácter. ¡Wow! Esa, Kenia. Muchas gracias, mi querida Kenia. Qué bueno que estás conectada. ¿Quién más, chicos? Para dar buen testimonio, dice Ivonne. Exacto. Rocío Castillo, yo creo que es porque hay que predicar con el ejemplo. Exacto, Rocío. Juan Carlos Tobar, para que sean ejemplo para la iglesia y no los juzguen, yo creo, jueguen, no los jueguen. Bueno, yo creo que sí, mi querido Juan Carlos, estoy contigo. Rocío Castillo dice, si no pierde credibilidad. Exacto.
Quiero saludar a mi suegro, por supuesto, no puedo faltar de saludarlo. Buenas noches, estaba en Facebook, pero no me dejó pasar lista. Un abrazo, mi querido suegro. Mónica Solís, porque son ejemplo a seguir. Gracias por el calambre. Así es, mi querida Moni. Deberíamos de ser, ¿no? Keta, para tener una iglesia sana y humilde. También, exacto, Keta, pueden ser piedra de tropiezo, exacto. ¿Sabes algo? Dios pone requisitos en los que estamos sirviendo a Dios, en todos los que servimos a Dios. Y estos requisitos tan importantes como ser marido de una sola mujer, ser cuidadosos primero de nuestra familia, de nuestros hijos, en sujeción, en obediencia, nosotros cuidar y proteger y solventar las necesidades de nuestra familia, primeramente, antes que estar pensando afuera, ser sobrios, prudentes, hospedadores, no dados al vino, no pendenciosos, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, de buen testimonio, con credibilidad aún de los que están fuera de la iglesia. O sea, todos estos requisitos nos los pide por amor a su iglesia. Como muy bien escribieron todos ustedes, ¿sabes qué? Todo esto es por amor a su cuerpo, a su iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado tristemente? Que ha habido muchos que han lastimado al cuerpo de Dios, que han desanimado a los creyentes, que han lastimado a las ovejas de Cristo, que han lastimado la credibilidad del ministerio. Nosotros como familia hemos procurado siempre ser completamente transparentes e íntegros en todas las áreas, sobre todo la financiera. Porque si algo me duele es ver que muchos se van por el tema de la lana. Y eso demerita precisamente, el privilegio de ser pastor. Tristemente el día de hoy, si tú le preguntas a alguien cómo es un pastor, tal vez no te diría cosas tan padres. Cuando la verdad el ser pastor es un honor, es un privilegio servir a Dios, sirviendo a gente increíblemente hermosa como ustedes. Pero tristemente, por el mal testimonio de muchos pastores, el título de pastor se ha demeritado. Pero no todos somos iguales. Uno procura siempre presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que trazamos bien la palabra. Por eso Dios pone requisitos para cuidar de su iglesia, para cuidar de ustedes, para cuidar de nosotros. Y por eso también podemos tener ejemplos a seguir hermosos, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos tenido ejemplos muy bellos en pastores, ¿no? Yo tengo el privilegio de tener amigos muy amados, pastores, que aman a las ovejas, aman al Señor, aman su palabra. Yo le doy gracias a Dios. ¿Por quién tú le darías gracias? Por Gaby. Sí, por Gaby, por Héctor. Gaby y Héctor, Gaby Hermosillo, Gaby y Héctor. Yo tengo una lista enorme, ¿no? Híjole, ¿por dónde empezamos? Acabo de hablar con Fernando, el pastor Fernando de la primera iglesia bautista de Dúcor. Es decir, el pastor de Dúcor. Precioso, su esposita. Y los diáconos de ahí también. Los diáconos, los servidores de esa iglesia preciosa. Es una iglesia pequeña, pero la verdad es, podríamos decir pequeña tal vez en número, no sé, pero la verdad es una iglesia grande porque son personas que buscan tener ese crecimiento en la palabra de Dios y demostrarlo entre sus familias, entre ellos y tal como son, ¿no? Con las luchas que cada quien tiene. Y yo creo que así es como reales, ¿no? Ahora que los pudimos conocer y que estuvimos en su iglesia,
Eso es lo que yo pude ver, ¿no? Gente preciosísima. También Joshua y también, su esposa. Sí, claro, también. Y los servidores. Y los servidores de ahí. Shane. Sí, cómo no, mi querido Francisco y Nubia. Nuestras entrañas, ¿no? Nuestra familia. Amorosos. Sergio Pirelli. El pastor Sergio Pirelli es para mí un precioso hermano y un pastor que ha sido mi consejero en varias ocasiones. Él fue mi maestro en el Instituto Bíblico allá en Estados Unidos. Él fue mi maestro y es un pastor que ama la palabra y tiene un corazón hermoso para Cristo. Chuck Smith, John Corson, grandes amigos, ¿no? Sí. Hay varios pastores que dicen, ¿sabes qué son? Son pastores que son íntegros, que aman al Señor, que sirven al Señor y que ves estos versículos hechos carne en ellos y entonces, ¿sabes qué? Te inspiran. Por ejemplo, el otro día estamos viendo al hijo de John Corson predicar y estaba predicando hermoso ese chavo, ¿no? Sí, un joven, ¿no? Un joven. Lo escuchas hablar con un deleite de la palabra, su mirada, es lo que el Señor produce en la vida de cada quien, ¿no? Cuando realmente estás queriendo conocerle y es eso, eres representante de su amor para otros y para traer esa palabra afable, para hacer esa palabra amable cuando otros necesitamos escuchar de él, ¿no? Claro, aquí en Cuernavaca, mi querido, bueno, tenemos muchos, ¿no? No quisiera yo no mencionar a alguien, pero por ejemplo, a mí una familia que me impactó muchísimo y me sigo deleitando en esa hermosa familia, Enrique Guiza, ¿no? Laurita, son una familia preciosísima, sus hijos que aman al Señor, que sirven al Señor, tengo muchos años de conocerlos, son pastores preciosísimos. Entonces, ¿sabes qué? Qué importante es que cuando Dios deposita su mensaje, nosotros como emisores de ese mensaje, nos apeguemos a lo que Dios manda en su palabra para poder ser de inspiración también a otras personas, ¿no? Y que no caigamos en descrédito, que no digan, sí, habla bien chido, pero híjole, no le creo nada. Como ese ministerio de, ahorita no hay niños viendo, si hay algún niño viendo, ahí le traducen. Pero dicen el ministerio de Santa Claus, ¿no? El ministerio de Santa Claus, dicen, es que es bien buena onda, pero nadie cree en él. Y así hay algunos que dicen, es que este cuate es bien buena onda, me cae súper bien, pero no creo en él. ¿No? Es bien simpático. Cómo me hace reír. Que tiene un carisma, ¿no? Tiene mucho carisma y no, me cae súper bien, pero no creo en él, ¿no? Es como el Santa Claus de los pastores. O sea, qué triste. Debemos de ser congruentes. Por eso este pasaje es importante aclarar. Para mostrar el amor como Jesucristo nos ama. Así es, amigo. Así es, mi querido Omar. Y pues bueno, chicos, estamos en el versículo 6. El versículo 6 es importante, el emisario, ¿no? Dice, el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por medio de un necio. Dios ha depositado su mensaje tan precioso, la verdad, en necios, la verdad en gente imperfecta, la verdad en hombres y seres humanos que nos equivocamos y la regamos. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado su Espíritu Santo para dirigirnos, para inspirarnos, para corregirnos, para transformar nuestras vidas, y nos ha dado su palabra y nos ha dado requisitos también que debemos de buscar siempre cumplir para poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo y para las ovejas del Señor, ¿no? A final de cuentas se trata de las ovejas de Cristo, ¿no? ¿Quieres decir algo más?
No, iba a leer otro versículo, pero ok, dice Proverbios 13:17, dice, el mal mensajero, o sea, el dar mal, ¿no? O sea, Ajá. que estás con una mala actitud y todo. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y es eso, el buscar, ¿no? Y la palabra, como dices, es para confrontarnos, oraba yo al inicio, ¿no? Señor, muéstranos esos pecados que nos son ocultos y que pues nos alejan, ¿no? Y no nos dejan avanzar en tu palabra. Y es eso, o sea, reconocer cuando el Señor nos quiere usar, ¿no? Ujú. Y no ser ociosos en eso, ¿no? Sino realmente buscar estos estudios, el meditar, el estar constantemente yendo a la palabra en algunos versículos que nos retumban en la cabeza, ¿no? Y que puedes estar pensando en ese versículo constantemente durante el día y aprendérnoslos. La verdad es que funciona mucho para estar ocupando nuestra mente, aprendiéndonos la palabra de Dios, ¿no? Para poderla ocupar y quitar esa necedad que hay dentro de nuestra naturaleza. Uh-huh. Y no quiero desanimar a nadie que diga, ya vi los requisitos y pues yo no, yo estoy muy lejos. No quiero que te desanimes, al contrario. Como dije, sabes que Dios ha depositado su precioso mensaje en gente imperfecta como yo y como mi esposa, pero aquí la gran diferencia está en qué tanto quieres morir para que Él pueda hacer ese cambio en nuestras vidas y transformar nuestras vidas. Él es el que hace la obra, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No somos nosotros los que somos perfectos y somos los que calificamos. No, ¿sabes qué? Dios es el que nos califica, Dios es el que nos moldea. Y si Dios pone estos requisitos en nosotros, es porque Él puede hacer ese cambio y esa obra en nosotros. Pero lo que sí tenemos que hacer es, lo que está en nuestra cancha es morir a nosotros mismos. Sí está en nuestra cancha el no mentir. Sí está en nuestra cancha en buscar la fidelidad de nuestro matrimonio. Sí está en nuestra cancha el guiar e inspirar a nuestros hijos. Sí está en nuestra cancha en no ser borrachos. Sí está en nuestra cancha en servir al prójimo. O sea, es cierto que la obra Dios la hace, pero Dios también nos da una responsabilidad. Hay un marco de responsabilidad donde Dios, ahí es donde cabe 1 Timoteo capítulo 3. Y es ahí donde Dios nos lleva. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer la obra, pero esto está en tu cancha. Sí, renuncia al pecado, renuncia a esas amistades. Cuida esto, cuida lo otro y da dirección y corrección. Así es que es importante precisamente esto, que nos podamos deleitar en el Señor y dejar que Él haga su obra, ¿no? Porque Él ha depositado su mensaje en vasos de barro. Si Él hubiera querido que su mensaje fuera perfecto, en bocas perfectas, hubiera enviado ángeles. Pero nos eligió a ti y a mí. Y Él nos ayuda, ¿no? O sea, finalmente yo estaba pensando, ves Timoteo y dices, ya no voy a poder servir y así, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y entonces buscar ese arrepentimiento que también Él lo da, ¿no? O sea, buscar, hay ocasiones en las que pecamos y el mismo y dices otra vez, pero entiendo que el Señor nos da ese don de arrepentimiento y es como buscándolo constantemente una y otra vez. Señor, ayúdame, y como dices, o sea, sujetar la carnota que tenemos y morir a nuestros deseos que van contrarios a lo que el Señor quiere. Así es. Tengo un amigo que quiero mucho, hace mucho que no lo veo, pero lo quiero mucho, Paco Palafox. Y Paco Palafox, los que lo conocen a Paco Palafox tiene un humor súper raro, ¿no? Pero es muy chistoso en muchas cosas. Y él acostumbra mucho tirarle a los pastores, ¿no? Pero hace como caricaturas de los errores comunes de muchos pastores. Y aunque es muy ácido a veces en sus comentarios, es muy acertado en muchos errores que cometemos. Pero
pues ya conozco a Paco, ¿no? Y aparte es un cuate lindísimo, yo lo quiero mucho. Pero a veces me duele ver los comentarios de mucha gente respecto a nosotros los pastores. Y duele ver que a veces el concepto de un pastor está demasiado denigrado, cuando es algo honroso y cuando la verdad muchas veces nosotros morimos a muchas cosas, renunciamos a muchas cosas para poder servir a Dios sirviendo al pueblo de Dios. Y que a veces nosotros padecemos muchas cosas en silencio. Bienvenida, quería salir. Y es triste ver que mucha gente a veces tiene un concepto muy equivocado de lo que es el pastorado. Pero bueno, sí es importante que todos nosotros como pastores volteemos a ver esto, 1 Timoteo capítulo 3, y buscar siempre al Señor para poder cumplir este requisito, porque al final de cuentas es de bendición para nosotros y es de bendición para todos los que nos escuchan, y poder ser ser útiles en la obra de Dios, ¿no? Pues vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle en el versículo 6. Nada más vimos 3 versículos. Ok. En el versículo 6 nos quedamos, y primero Dios, el próximo martes va a haber un mensaje especial. El próximo martes va a haber un mensaje especial. No se lo pierdan. Y pues oramos ya para terminar, y que se vayan a dormir temprano, chamacos. Mañana hay escuela. Venga. Gracias, Dios, por tu bondad, por la misericordia, por el amor que nos tienes, Señor. Gracias porque sabemos que podemos venir ante ti para clamar que tú nos limpies, que tú nos ayudes a ser las personas que tú quieres que seamos, para cumplir tu propósito en nuestra vida, Dios. Te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta noche podamos descansar todos yo digo siempre entre tus brazos, Señor, porque eso me hace sentir en paz y en confort. Pero, Señor, ayúdanos a descansar en tu palabra, ayúdanos a descansar en que tú eres el Todopoderoso, en que tú eres el que sigues gobernando este mundo, Señor, tan a veces de cabeza, que podamos ver, a recordar una y otra vez que tu palabra es fiel, que tú eres el que ya nos has dado el periódico del mañana, Señor, y sabemos que tú vences y sabemos que tú ganas. Gana también, Señor, en la batalla de nuestras mentes, de nuestras decisiones, Señor. Ayúdanos cada día a poder ser fortalecidos en ti, por el poder de tu palabra, Señor. Y pues ayúdanos a descansar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que descansen, que tengan una muy bonita noche, que cenen muy rico. Y primero Dios, nos vemos. Mañana hay matrimonios, los esperamos para los grupos de matrimonios. Y el jueves nos vemos para nuestro estudio de Génesis. Que Dios los bendiga, chicos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.